Buenas tardes, hoy en Más Colombia nos acompaña Jorge Duque, él es empresario del sector textil en Colombia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo la tarea, como dicen por ahí, trabajando por el Ah, bueno. sector. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, comencemos por la primera pregunta. ¿Actualmente es legal sembrar cáñamo en Colombia? Claro, en Colombia es legal sembrar cáñamo. Nosotros tenemos desde el 2012, 2013 arranca una legislación. Y en el 2017 salió un decreto que se llama el decreto 236, que autoriza la siembra de cáñamo, de cannabis, psicoactivo y no psicoactivo. Y el no psicoactivo es cáñamo, ¿no es cierto? Para usos medicinales y para usos de investigación. Listo, pero ¿cuál es la polémica que existe en torno al cáñamo, la polémica legal? Bueno, aquí hay una discusión y es como los delitos de familia. Resulta que el cáñamo es un tipo de cannabis no psicoactivo y al ser primo del cannabis psicoactivo, ¿no es cierto? Quedó metido como en plantas perjudiciales para la salud y prohibidas en todo el mundo, a raíz de una prohibición que se dio en Estados Unidos en los años 30 y que se extendió por todo el mundo, digamos que atacando a la planta buena por las cosas malas de la planta, que no es mala, sino que tiene altos porcentajes de THC, que son los productos que generan las famosas trabas, pues, que generan el, el, el componente psicoactivo que hacen el cambio de personalidad de las personas. Entonces, actualmente, ¿en qué está la situación? ¿Qué es lo que se puede hacer con el cáñamo? ¿Qué es lo que no se puede hacer? O si están más bien en una situación y en un escenario ambiguo frente a pues, frente al cultivo de este y frente a la producción, pues, de lo que viene después. Estamos en un escenario que es el limbo jurídico. El sector cannabis en Colombia, yo creo que primero es el sector más reglado que hay en el mundo, y en Colombia mucho más. O sea, hay un número de procedimientos, pasos, reglas, normas que impiden el desarrollo normal de la industria como tal, ¿no es cierto? Que en vez de apoyarlo, lo que hace es frenar. En el caso del cáñamo, quedó, digamos, unido al cannabis psicoactivo y entonces necesitaba todo ese procedimiento para poder salir a la luz y poder esa industria desarrollarse. Entonces ha estado muy frenado el proceso. Colombia tenía una legislación de avanzada en los últimos 5 años, pero llegó a un nudo gordiano y se quedó ahí, y no ha podido pasar, no se ha podido desatar y seguimos patinando. Hoy estamos con dos procesos. Uno es que el gobierno haga una reforma al decreto 613 del 2017, donde libere la parte del cáñamo, porque algún funcionario en algún momento, cuando vio que la ley 1787 hablaba de uso medicinal y científico, le cerró las puertas a cualquier uso industrial. Según ellos, no existe industria cuando es medicinal, o no existe un desarrollo científico cuando se vuelve industrial. Eso fue un desafortunado funcionario que frenó toda una industria por hacer una mala observancia de la ley, una mala revisión de ese proceso. ¿Qué pasa ahora? Las resoluciones del Ministerio de Justicia, las 577, 578, 579, cada que hablaba de el desarrollo psicoactivo, al mismo tiempo hablaba del no psicoactivo. Entonces metía en el mismo talego al cáñamo, exigiéndole lo mismo que se le estaba exigiendo al cannabis psicoactivo, que era el que era para uso medicinal. Hoy lo que pedimos al gobierno es que el decreto 613 se reforme, pero hay una ley en el Congreso cursando en este momento que nos permite que el cáñamo queda separado, digamos, de tanta tramitología, porque ya no, le exige la mitad, ya no tiene que pasar por Ministerio de Salud y por Ministerio de Justicia, pero lo sigue llevando a Agricultura y lo sigue llevando al ICA.
Entonces, digamos que se recorta la mitad en el proceso. Listo, Jorge. ¿Cuál es? Bueno, tengo entendido que el uso del cáñamo no es reciente, es histórico. ¿Para qué se ha usado y cuáles son los usos actuales que se pueden dar en el sector industrial? Les voy a contar cosas sencillas. Tiene más de 5.000 años el uso del cáñamo. Los chinos lo utilizaron mucho. El papel, hasta 1886, el 90% de la producción del papel del mundo era hecho con cáñamo. Todavía no se hacía el papel de madera, fuera en muy poquita proporción, ¿no es cierto? ¿Qué más se hacía con el cáñamo? Las fibras textiles, la construcción. En aquellas épocas, pues hace siglos, se utilizaba el cáñamo para la construcción de viviendas. Se utilizaba el cáñamo para la construcción en los barcos, para las velas de los barcos, para las amarras de los barcos. Y digamos que en esa autopista que era el mar en ese momento, los siglos anteriores, el cáñamo era el rey en usos para poder surcar esos mares con unas velas muy fuertes, muy resistentes, y que tenía situaciones muy claras. El cáñamo no necesita químicos para sembrarse, pero además se convierte en un producto antibacterial, no le llegan las plagas, no le llegan nada. Entonces, cuando salían estas fibras, eran fibras que duraban mucho más, que no se podrían con el uso del agua, que eran casi impermeables, una impermeabilidad natural, y eso hacía que fuera un producto muy utilizado desde la antigüedad. El cáñamo lo abandonamos por la presión de los algodoneros en la parte de la parte textil, y empezó a caer en desuso hasta que se prohibió. Hay una anécdota de uno de los que atacaban la marihuana, y era que decía en el Congreso de los Estados Unidos, no, le voy a mandar la cita del congresista, donde hablaba que la marihuana hacía que las mujeres bailaran y que los negros se reunieran con los blancos y que participaran de fiestas juntos, y que eso no se podía permitir, entonces era malo para la sociedad. Y ahí empieza la estigmatización de la marihuana, del cannabis, y como en esa época no podían saber si la mata era una mata que tenía THC alto o bajito, porque eso necesitaba muchos estudios y no había pues la tecnología de ahora, entonces dijeron, esa que se parece, que es de la misma familia del cáñamo, de la marihuana, del cannabis, entonces quítela, y la prohibieron en el mundo. Ok, listo. No sé si sepas cuál es la diferencia entre la concentración de THC que hay en el cáñamo y en la marihuana, o sea, si tienes como el dato exacto. El cáñamo, se declara cáñamo a nivel mundial todo lo que esté por debajo del 0.99 de THC. Eso es cáñamo. Ah, listo. Por encima de eso ya no es cáñamo, ya es cannabis para cannabis recreativo. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia pues se habla de que el que esté en el punto 3 hacia abajo es el cáñamo ideal. Tiene la mejor fibra y tiene la mejor... Porque ellos dejan de producir THC, pero se enriquecen en CBD. Y el CBD es muy bueno para la industria alimenticia, los aceites, para la industria de los cosméticos, toda la cosa. Entonces digamos que tienen otra orientación. Pero hay que hablar de que tanto el cannabis como el cáñamo hoy tienen reconocidas 113 moléculas diferentes. Los terpenos y todo lo que tiene que ver con un montón de procesos, moléculas que casi no se conocían en el mundo y que están insertos en estas plantas. Listo. Ahora, digamos, situándonos un poco en Colombia, ¿qué permitiría el cáñamo en su, digamos, producción industrial? O sea, ¿qué tipo de mercancías o productos se pueden hacer a base de cáñamo y que resulten eficientes para el sector industrial en Colombia? Hay 10, digamos que el top 10 del cáñamo, ¿no es cierto? El primero, en lo que nosotros nos hemos metido, estamos mucho investigando el sector textil. Fibras para el sector textil, tejidos, ropa. Pero el sector textil no solamente abarca las fibras para vestirnos, sino las
las fibras sintéticas o mantos de geofibra para construcción, para las carreteras. ¿Se acuerdan cuando tapan los taludes? Para poder resembrar. Entonces, esa es la primera parte. Segundo, en Colombia, papel. Les repito, hasta 1883 el 90% del papel del mundo era hecho con cáñamo. Hay que recuperar eso. Tiene menos procesos, menos reprocesos, es más fino y han encontrado hojas de papel de 5.000 años en perfecto estado de cáñamo. Plástico. La celulosa vegetal que genera el cáñamo se utiliza para hacer plásticos. Hoy es un negocio creciente porque la gente está buscando los plásticos vegetales en apoyo al medio ambiente, ¿no es cierto? En el cuidado del medio ambiente. Henry Ford construyó en 1946 el primer vehículo hecho todo con cáñamo, con esa fibra celulosa, era un carro de plástico. 10 veces más fino que el de acero y menos peligroso. Hoy Audi está utilizando elementos de cáñamo en las fibras de sus vehículos, en los bumpers, en los guardabarros, la BMW, la Mercedes-Benz, utilizando muchas fibras de cáñamo para la construcción de vehículos. Una tercera está en la construcción. Bueno, ya hablamos de plásticos, de papel, de ropa, de construcción. Hoy lo que está haciendo son paneles de fibrocemento. Este fibrocemento es cemento con fibras de madera. Hoy las están utilizando con fibras de cáñamo más liviano, más resistente. Y es lo que nosotros hoy vemos que compiten con el drywall, que son las construcciones livianas. Pero además se hacen aislantes en el caso de zonas de temperaturas bajas para proteger y aislar del frío y de los ruidos. Antes se hacía con fibra de vidrio, es mucho más costoso y más tóxico. En el cáñamo no es tan tóxico. Bienestar. Hoy usted encuentra cremas con CBD, que la crema para los ojos, que para las arrugas, que para el dolor de articulaciones, ¿no es cierto? Muchos spa en el mundo utilizan el CBD para relajación. Todo esto es de cáñamo. La industria del cosmético utilizan muchos aceites del cáñamo. Biodiesel. Se crea biodiesel a partir del cáñamo. Lo que pasa es que usted sabe que se saca biodiesel del maíz, se saca biodiesel de un montón de subproductos y competir con la industria del petróleo hoy todavía es un poquito difícil, pero a mediano y largo plazo va a ser uno de los componentes interesantes para la producción de combustibles no fósiles para muchas actividades de la industria. Agricultura, muy importante, recuperación de suelos. Entonces, en Colombia, que tenemos grandes hectáreas o extensiones de tierra acabadas por la minería, con un proyecto bien interesante podríamos recuperar gran cantidad de estos territorios, de estos terrenos, solamente sembrando cáñamo y resembrando, pero además produciendo oxígeno, porque a la medida que estamos resembrando estas zonas que están deforestadas con cáñamo, producimos oxígeno y recuperamos el terreno. ¿Para qué? Para que después de 2 o 3 años sea apto otra vez para una agricultura intensiva en mano de obra. Alimento humano. Es rico en ácidos grasos, en aminoácidos y en proteínas, en proteínicos, o sea, proteína vegetal obviamente, pero es interesante. Hoy métete a ver recetas con alimentos con cáñamo, con semillas de cáñamo, con semillas de cannabis y vas a encontrar muchas recetas alimenticias, pero son recetas milenarias, no son recetas que se las inventaron hace 15 días o hace 2 o 3 años, no, son recetas de hace 30, 50, 100, 200 años, ¿no es cierto? Es como la quinoa, muy parecido a la quinoa, comerse las semillas del cáñamo. Alimento vegetal para animales. Entonces el cáñamo, con eso se alimenta el ganado, con eso se alimentan, con la semilla alimentan pollos,
para la producción de huevos, ¿no es cierto? Y es una tercera parte más barato, o digamos que es un tercio más barato que el alimento de concentrados que hoy se está comprando para sostener estas industrias agropecuarias. Alimento para cerdos, alimento para un sinnúmero de animales que entran a toda esa cadena alimenticia. Entonces, esas son como las 10 principales. Pero de ahí para adelante hablan en derivados unas 56 diferentes industrias